¿Cuán grande es Él? Amén. ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán grande es Él? Le da gracias a Dios por tener este Dios grande y poderoso. Oremos a Dios así puestos de pie. Padre, gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder alabar, de bendecir tu nombre a través de la alabanza, mi Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que fuera de ti, Señor, no hay más Dios. Que tú eres el Dios todopoderoso que ha venido a nuestra vida para que a partir de ese momento, mi Señor, podamos vivir en esa plenitud, Señor, de hijos tuyos. Queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo y poner delante de ti el tiempo de la exposición de tu palabra. Hemos podido alabarte, mi Señor. Ahora ministra, Señor, a tu iglesia a través del mensaje de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sé tú edificando a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y trae revelación a nuestro corazón del propósito por el cual el día de hoy tenemos esta palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que en este día estamos en este lugar. Gracias porque se dio el tiempo para estar aquí este día. A pesar de que en algunos con ganas de no salir de las casas, ¿verdad? Pero sabiendo que es más importante acudir a la cita que tenemos con ese Dios todopoderoso, con ese Dios de amor, que hoy tiene una palabra muy especial para tu vida y para la mía. También agradecemos a Dios a aquellos que nos están siguiendo a través de estas redes, los que nos siguen en esta ciudad, aquellos que nos ven fuera de Nuevo Laredo y aún aquellos que nos están viendo fuera del país. Le damos gracias a Dios por estar aquí con nosotros el día de hoy. El día de hoy, mis amados, hay un mensaje de la palabra de Dios. Porque usted y yo sabemos que Dios tiene contemplado todo lo que a nosotros nos pueda hacer falta. Todo lo que ustedes y yo podamos necesitar, Dios a través de su palabra lo enseña para que ustedes y yo no nos veamos sorprendidos en nada. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que habla el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Capítulo 4. De la carta del apóstol Pedro, y vamos a ver versículos del 12 al 19. Hay un subtítulo allí antes de dar inicio con el versículo 12 y dice la palabra de Dios, padeciendo como ¿qué? Padeciendo como cristiano. ¿Qué significa esta palabra, padeciendo como cristiano? Bueno, pues que los cristianos tenemos padecimientos. Eso significa. Pero que igual el propósito de Dios es que los cristianos sepamos de qué manera debemos enfrentar nuestros padecimientos. ¿Para qué son los padecimientos que tenemos? Es importante. Los padecimientos que pasamos los cristianos no son con el simple hecho de molestarnos, sino estos padecimientos tienen un propósito grande de parte de Dios. Ahora, estos versículos que vamos a ver, del versículo 12 al versículo 19, nos hablan de dos padecimientos que como cristianos podemos tener. Y hay uno que muy someramente lo aborda, pero esos padecimientos que son por el pecado, ustedes y yo ya no tendríamos por qué padecerlos porque hay uno que padeció por nosotros y se llama Jesucristo. Jesucristo en la cruz se llevó todos los pecados que tú y yo hemos cometido para que ya no tengamos que padecer por ellos. Pero una vez que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, hay dos tipos de padecimientos a los cuales tú y yo tenemos que ponerles atención. Qué importante es saber que los hijos de Dios, que los cristianos tenemos padecimientos. Porque a Dios le interesa la manera en que tú y yo damos a conocer a los demás
cómo padecemos. Y la gente se dará cuenta que los padecimientos en los cristianos se padecen de manera muy diferente a como lo padecen aquellos que no tienen fe ni esperanza. Aquellos que no han tenido la oportunidad o que no han querido recibir a Jesús como su Salvador personal. Porque hoy debemos de reconocer que los padecimientos son inevitables. Diga conmigo, los padecimientos son inevitables. Por aquello de que alguien esté tratando de escabullirse de los padecimientos, ¿verdad? No hay manera. Y no hay manera porque el mismo Señor Jesucristo estableció un principio por el cual todos nosotros empezamos a tener padecimientos. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14. Evangelio del apóstol Juan, 17, verso 14. ¿Ya lo tiene ahí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué hizo? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborrece el mundo? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjese que el Señor Jesús está dando por un hecho que todos aquellos que le recibimos como su Salvador, como nuestro Salvador personal, que le hemos recibido como nuestro Salvador, a partir de ese momento ya no somos del mundo. Por eso Él dice, les di tu palabra y el mundo los aborreció. A partir del momento en que tú y yo recibimos a Jesucristo como Salvador, entramos en un conflicto continuo. Amados, tenemos un conflicto con el mundo. Si tú y yo somos cristianos, si tú y yo somos unos hijos de Dios, buscando vivir conforme a la voluntad de Dios, tu vida y la mía no encaja con el mundo. Y si nuestra vida está encajando en el mundo, quiere decir que hay que poner atención, algo está pasando. Porque el Señor Jesucristo está declarando muy bien, el mundo los aborreció. Entonces, una de las causas por las cuales los cristianos padecemos es precisamente porque el mundo nos aborrece. Porque la gente del mundo no nos puede ver bien. Entonces, esa es la primera causa por la cual nosotros como cristianos vamos a padecer. Ya lo dice el Señor Jesucristo. Los van a aborrecer. Y luego dice, porque no son del mundo. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo que no somos del mundo? Porque el mundo tiene un estilo de vida. Porque el mundo tiene unos principios. Porque el mundo defiende los derechos del mundo. Pero al momento de venir a los pies de Jesucristo, nosotros entonces pertenecemos al reino de los cielos. Y al ser del reino de los cielos, tenemos que vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Y cuando usted y yo empezamos a vivir conforme a los principios del reino de los cielos, inmediatamente se hace una separación. Y esa separación tiene que ser importante. No hay manera de confundir. Por eso dice la palabra de Dios que Dios conoce a los suyos. Y dice que los suyos escuchan su voz. Entonces todos aquellos que hemos salido del mundo, porque venimos a los pies de Cristo, la voz del mundo ya no es la que tiene que llamarnos, sino que ahora nos tiene que ser la voz de Jesús la que nos llama. Y escuchar la voz de Él. Y hacer como Él dice, vivir como Él dice, y entonces ahí es en donde empieza el conflicto. Porque tu comportamiento empieza a caer mal. ¿Ya no les agradas? ¿Por qué? El Señor Jesús lo dice muy claramente. Porque ellos no son del mundo. Entonces, debemos entender que cuando el apóstol Pedro, nos dice en la primera de Pedro, padeciendo como cristiano, entonces nos da a conocer solamente dos tipos de padecimientos para los cristianos.
Y esto es algo que es importante el día de hoy tomar en cuenta. ¿Por qué como hijo de Dios, por qué como cristiano puedo padecer? Y entonces aquí nos va a decir el apóstol Pedro las dos formas por las que tú padeces. Número 1, padeces a causa de los hombres cuando tú das a conocer, cuando tú testificas o cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la primera causa por la cual vamos a padecer. Y la segunda causa por la cual vamos a padecer va a ser como hijos de Dios, cuando Dios necesite disciplinarnos porque andamos en la forma equivocada o porque nuestras vidas se han estado desviando. Entonces lo que entramos es en disciplina como hijos de Dios. Entonces, si se da cuenta, como cristianos nada más, dos cosas pueden suceder en nuestras vidas, en nuestros padecimientos. La número 1 es porque yo estoy dando a conocer el nombre de Jesús, yo doy a conocer el estilo de vida del reino, yo me muevo conforme a la vida del reino y entonces los hombres en el mundo empiezan a tener problemas con nosotros por ello. Nosotros no tenemos problemas con ellos. Ellos son los que tienen problemas con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque todos sus planes nosotros los incomodamos. ¿Te has puesto a pensar que tú eres incómodo para el mundo? ¿Tú eres incómodo para el mundo? ¿Tú eres incómodo para las gentes del mundo? Con mucha frecuencia los planes de ellos se ven estorbados o se ven en dificultad por tu presencia en ese lugar. Entonces eso ocasiona conflicto. Y entonces el apóstol Pedro nos está diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces hoy vamos a aprender que cuando vienen los padecimientos no es algo extraño. O sea, como que estamos sorprendidos. La gente, en ocasiones, la que no conoce al Señor Jesucristo, puede llegar a decir, pero ¿cómo, hombre? Eres un hijo de Dios, ¿por qué te va así? Ellos no comprenden. Sin embargo, para nosotros, a partir de este momento que Dios nos está hablando, ya no nos debe ser extraño. La palabra extraño significa dos cosas. Significa extranjero o forastero. Lo que está diciéndonos el apóstol Pedro es que cuando padecemos no es por causas de forasteros o extranjeros, sino que es todo con respecto al territorio de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo formo la iglesia. Si se da cuenta, el Señor Jesucristo en el momento en que llega y empieza a predicar, inmediatamente se echó encima a todos los religiosos. Empezó a compartirles, a darles a conocer el principio del reino, empezó a hablar lo que Dios quiere y establece en su palabra, y entonces se levantó todos los religiosos, todos aquellos que estaban inconformes, incómodos, y empezaron a rechazar al Señor Jesucristo y buscaron de qué manera acabar con Él. ¿Tú crees que a ti y a mí nos va a pasar algo diferente? Dice el Señor Jesús, lo mismo que a mí me hicieron, se lo van a hacer a ustedes. Y si a Él no le aceptaron por predicar el reino de los cielos y por vivir conforme al reino de los cielos, mis hermanos, no esperes que a ti te vaya muy bien. Ahora, esto no lo estoy diciendo como para que digas, híjole, pobre de mí, ¿cómo me va a ir? No, al contrario, gracias Señor. Gracias Señor. Porque en medio de todas las aflicciones que tú y yo podamos tener, contamos con aquel que ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y ese que está con nosotros todos los días de nuestra vida, Él sabe hasta dónde tú y yo podemos sufrir. Él dice muy claramente la palabra de Dios, porque no les daré cargas mayores de las que puedan soportar. Entonces tenemos un Dios de amor, de misericordia, que sí es verdad que permite que tú y yo pasemos por ahí, que tengamos padecimientos, pero que jamás nos va a dejar solos. Ahora, qué importante es que Dios se dé cuenta cuando tú y yo estamos sufriendo por causa del nombre de Jesucristo y no por causa de nuestras maldades. Eso es diferente. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Si te das cuenta, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. A veces tenemos esta dificultad y dices, estoy padeciendo por ser cristiano. No estoy padeciendo por ser cristiano.
Estoy padeciendo por dar a conocer que Jesucristo es la respuesta. Y ahorita vamos a ver por qué el mote de cristiano, por qué a la gente se le llamó cristiana. Entonces, fíjese lo que dice el libro de Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Y yo lo invito que ahí, a través de cada palabra que vayamos viendo, usted y yo nos vayamos ubicando en ellas como nosotros mismos. Hechos 5, versos 40 y 41. ¿Ya lo tiene? El Señor Jesucristo le da a conocer su palabra a sus discípulos. Se lo voy a volver a repetir. El Señor Jesucristo le da a conocer su palabra a sus discípulos, no a los cristianos. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo andaba con sus discípulos. Y a sus discípulos los discipulaba. Y a sus discípulos los hacía crecer, los hacía madurar y los hacía conocer todo el propósito del reino de Dios. Esos discípulos que creyeron, esos discípulos que empezaron a vivir, no como el mundo, sino como el reino de Dios, tuvieron que empezar a enfrentar sus dificultades. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué les hicieron? Los azotaron. No los llamaron para decirles, bien muchachos, pues nos hemos dado cuenta que ahí andan ustedes alborotándome a la gente, les voy a encargar mucho, que tengan cuidado, que se cuiden. No, no les dijeron nada de eso. Los agarraron y dice la palabra de Dios que los azotaron. Y una vez que los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? O salieron con la cabeza agachada, llorando. No, hombre, más valía que me hubiera quedado atrás y que no hubiera llegado a ser cristiano. Mejor anduviera como antes andaba, me iba mejor. ¿Hicieron ellos eso? No. Fíjese algo importante que nosotros debemos aprender. Dice la palabra de Dios que ellos salieron gozosos a pesar de que los habían golpeado, a pesar de que los habían amenazado, a pesar de la forma en que los trataron. Ellos salieron con gozo. ¿Y saben por qué salieron con gozo? Porque pudieron representar al Señor Jesucristo. Y ellos, en lugar de salir amedrentados, ya saben, no hay que hablar sobre Jesús. No. Ellos salieron y siguieron compartiendo al Señor Jesucristo. Porque para ellos el sufrir por la causa del nombre de Jesús era gozo. Por eso el Señor Jesucristo permite que ustedes y yo conozcamos qué sucede con nosotros. Y entonces dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Entonces, empezamos a darnos cuenta que como cristiano, Dios permite ese sufrimiento, pero con un propósito. Y el propósito es que lo glorifiquemos, que lo honremos en todo momento. Ese es el propósito. Por eso aquellos que van pasando por esos padecimientos y están convencidos de lo que son, están convencidos de lo que viven y están convencidos de que al que representa, cuando viene gente del mundo a decirnos, oye, mira cómo estás y eres cristiano y cómo te van con estas cosas. Bueno, Dios quiere que esas gentes puedan darse cuenta que tú y yo, cuando padecemos, sigamos honrando a Dios. Que les podamos decir que independientemente de lo que yo padezco, Dios sigue siendo Dios, que no ha dejado de ser Dios. Porque la gente está muy presta a venir. Quiero decirte que hay gente que tiene los ojos puestos en tu vida. Tú no te das cuenta, pero hay cantidad de ojos que están puestos en tu vida. Esos ojos están así como andaban con los ojos con Jesucristo. Andaban detrás de él y detrás de él y detrás de él porque querían ver en qué se equivocaba. Y detrás de tu vida hay muchos ojos, amado, que están esperando a ver en qué momento tú te equivocas.
Por eso es importante que el día de hoy aprendamos que sí, vamos a padecer, pero lo importante es que en medio de mi padecimiento ustedes y yo honremos y glorifiquemos a Dios. Que esas gentes, cuando vean que está pasando algo con nosotros, después puedan venir. Yo quisiera tener lo que tú tienes. Yo quisiera que cuando están pasando dificultades yo pueda pasar como tú lo haces. Hay gente que viene y te dice, ¿cómo puedes tener paz con lo que te está pasando? Y ahora sabemos que esa paz viene de parte de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa los padecimientos que tú y yo podamos estar teniendo. Ahora, esto solamente es para cristianos. Amén. Sin embargo, yo quiero decirte el día de hoy que lo que el Señor Jesucristo estableció no era ser cristianos. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículos 19 y 20. El Señor Jesucristo empezó diciéndole a los que ya habían creído en Él, a los discípulos, a sus apóstoles, y les dio una comisión. Y la comisión que les dio fue: id y haced discípulos. O su Biblia dice: id y hacer cristianos. ¿Verdad que no? Hoy quiero decirte que no hay manera que tú y yo podamos ser genuinos cristianos si primeramente no somos verdaderos discípulos. Lo primero que tiene que suceder en tu vida y en la mía, antes de que podamos ser genuinos cristianos, es ser verdaderos discípulos. Entonces, sin el discipulado, mi amado, sin el crecimiento a través del discipulado, ustedes y yo jamás llegaremos a ser cristianos genuinos. Y lo único que seremos ser cristianos que dan lástima. No cristianos que honran el nombre del Señor. Mire que la palabra cristiana solamente viene 3 veces en la Biblia. 3 veces en la Biblia dice la palabra cristiano. La primera parte lo dice en Hechos capítulo 11, verso 26. La segunda es en Hechos 28, Hechos 26, versículo 28. Y el tercer lugar donde habla sobre cristianos es en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Entonces, si usted se da cuenta, la palabra cristiano aparece solamente 3 ocasiones en la Biblia. Pero la palabra discípulo aparece 269 veces en la Biblia. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de las 2 está más mencionada en la Biblia? ¿Por qué cree que se menciona más el discípulo que el cristiano? ¿Por qué cree? Porque realmente los que venimos a los pies de Cristo necesitamos convertirnos en discípulos. Y cuando usted y yo nos convertimos en discípulos, fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, dice la palabra de Dios, dice: y a los judíos que habían creído en Él les dijo: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, así como hay cristianos que no son cristianos genuinos, así también hay discípulos que no son discípulos verdaderos. Jesús estableció que el discípulo verdadero es el que permanece en su palabra. Y para poder permanecer en la palabra no es cuestión de que yo sepa la palabra, sino que yo pueda vivir en la palabra. Permanecer en la palabra es que yo actúo, vivo y digo conforme a la palabra de Dios. Y entonces ese es un verdadero discípulo. Ahora, cuando nosotros llegamos a ser verdaderos discípulos, es cuando usted y yo nos convertimos en genuinos cristianos. No hay manera de que tú seas cristiano si primeramente no eres verdadero discípulo. Por eso, Hechos 11:26, fíjese bien lo que dice en Hechos 11:26. Hechos 11:26, dice la palabra de Dios, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente,
Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir, mis hermanos, que posteriormente a que el Señor Jesucristo pagó en la cruz y resucitó, y los discípulos empezaron a compartir y a predicar el Evangelio, ninguno de los que salió a predicar el Evangelio salió como cristiano. Todos salieron como discípulos de Jesucristo. Y la manera por la cual ellos se ganaron el mote de cristiano, porque el cristiano, decirle cristiano, no crea que era algo para que se sintieran muy orgullosos. Les pusieron como un mote, como un sobrenombre, cristiano. Cristitos les decían. ¿Y sabe por qué? No porque los veían a ellos, sino porque veían las obras de Jesucristo en ellos. Entonces, cuando la gente se da cuenta de las obras de Cristo en tu vida, es la forma en que te van a decir cristiano. Porque cristiano significa un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que significa. Y el que sigue a Jesucristo hace lo que Jesucristo hace. Y el que sigue a Jesucristo dice lo que Jesucristo dice. Y el que sigue a Jesucristo vive como Jesucristo vivió. Por eso es que el Señor Jesús no dijo, vayan y hagan cristianos a todo el mundo. El Señor Jesús ya sabía que después de que la gente que se discipulaba fuera verdadero discípulo, iba a surgir como un cristiano genuino. Que desafortunadamente la palabra cristiano se la damos a todo mundo en la calle ya. Pobre cristiano, mira, anda vendiendo paletas en el sol. Pobre cristiano, ¿cómo le irá? Y les damos ese nombre porque desafortunadamente hemos relajado el significado real de la palabra cristiano. Ahora se podrá dar cuenta por qué en la congregación tenemos el anhelo, el deseo de que no exista un solo miembro de la congregación que deje de discipularse. Porque nosotros sabemos que esa es la comisión que el Señor nos da a nosotros como pastores en la congregación. El Señor nos dice a nosotros, igual que les dijo a los primeros apóstoles, nos dice, hagan discípulos. ¿Sabe cuál es su ventaja de ser un discípulo? La ventaja de ser un discípulo es que usted va a aprender. Y al momento de aprender va a tener la oportunidad de aplicar lo que aprende. Y al aplicar lo que aprende se va a poder dar cuenta del resultado que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vemos como todo el reino de los cielos está de parte nuestra. Independientemente del sufrimiento y el padecimiento que usted tenga. Recuerde, al Señor Jesucristo le empezaron a perseguir inmediatamente desde que empezó a predicar. Ve al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no andaba nadie detrás de él, al contrario, lo andaban animando a que siguiera haciendo lo que hacía. Al apóstol Pablo lo animaban a que siguiera persiguiendo a esos cristianos, a esos que decían el nombre de Jesús. Lo animaban, le daban cartas, lo ayudaban para que fueran a hacer lo que ellos querían, que creían que era lo bueno. Pero una vez que el apóstol Pablo conoce el nombre de Jesucristo, una vez que el apóstol Pablo se rinde a los pies de Jesucristo, todos aquellos que lo animaban en un principio, ahora lo andaban persiguiendo para matarlo. ¿Y sabe por qué lo perseguían? Porque ya no vivía conforme a su religiosidad. Ya no vivía conforme a los principios del judaísmo. Ahora estaba viviendo conforme a los principios del reino de Dios. Y ahora estaba dando a conocer los principios del reino de Dios. Y si hubo alguien que padeció tremendamente a causa del nombre de Jesucristo, es el apóstol Pablo. Pero cada vez que sufría el apóstol Pablo, seguía alabando al Señor. ¿Se acuerda cuando estaba en Filipos, en la cárcel de Filipos? Que lo habían azotado por andar predicando el nombre de Jesús, por andar alborotando, según ellos, andar enseñando cosas raras y extrañas. Lo metieron en la cárcel y estaba en el cepo, y ahí después de ser apaleado y de estar en el cepo, empezó a cantar alabanzas al Señor. Mis amados, cuando tú y yo, en medio de nuestros padecimientos, como cristianos, alabamos a Dios y nos gozamos en Él, no porque estamos padeciendo, sino porque a Dios le plació que tú y yo podamos ser ejemplo del nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué crees que hace Dios? ¿Te abandona? Claro que no.
Dios se hace presente. Y cuando tú pasas por ahí, sales de ahí más fortalecido, con más madurez y con más confianza en ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la primera causa por la que nosotros entramos en padecimiento, como dice el apóstol Pedro, es por causa del nombre de Jesucristo. Amados, si tú has padecido por causa del nombre de Jesús, muchos de nosotros hemos padecido, aún en nuestras propias familias. Nuestra familia no nos quiere ver porque nos convertimos al cristianismo. Empezamos a perseguir a aquellos que han recibido a Jesús. Yo fui un perseguidor. Antes de conocer a Jesucristo, yo perseguí terriblemente a mi hermana Patricia, que fue la primera que recibió a Jesús en su corazón. Y cuando la tuve enfrente, después de que se convirtió al Señor Jesucristo, volteé con unos ojos así que si fueran puñales se los hubiera clavado. Y le dije, te voy a saludar nada más porque eres mi hermana. Pero para mí, como si ya no existiera. Fíjese lo que sucede cuando uno conoce el nombre de Jesús. Y yo les doy gracias a Dios por la vida de mi hermana. Porque a pesar de recibir la persecución, y no solamente la mía, la de mis padres y la de mucha gente, ella confió más en el Dios que le había llamado que en la persecución que tenía enfrente. Y esa persecución hizo posible que toda la familia viniera a los pies de Jesucristo. Y que todos aquellos que la habíamos perseguido, la habíamos maltratado, le habíamos dicho cosas terribles a mi hermana, ahora podemos decir, Señor, gracias por la vida de mi hermana. El apóstol Pedro dice que las aflicciones van a venir, pero que no te tienen que sorprender. No te sorprendas si tú andas predicando el evangelio, si tú andas dando a conocer a Jesucristo, no te sorprendas si hay padecimiento. Sino al revés, cuando venga el padecimiento, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque algo mayor y algo mejor y algo bueno que el padecimiento viene a través de ellos, Señor. Por eso es que la enseñanza del apóstol Pedro empieza diciéndonos a los hijos de Dios, amados, no se sorprendan. Ahora sí, sorpréndase si se te dice ser cristiano y te dice ser discípulo y no hay padecimientos. Porque nosotros incomodamos al mundo, hermanos. Tú y yo incomodamos los planes del mundo. Somos una conciencia para la gente en el mundo. Porque cuando tú y yo estamos con alguien y empieza a contar cosas coloradas y cosas de doble sentido, tú y yo no nos gozamos con ellos. No seas de los que dicen, te ríes con todas las tonteras que hablan. Dices, pero yo no voy a decir nada, nada más me gozo de lo que dicen. Lo que aborrece Dios, ¿quién lo debe aborrecer? Claro. De manera de que las cosas de doble sentido, los chistes, las malas palabras, las conversaciones que no edifican, no son para nosotros. Y cuando la gente se da cuenta de que a ti no te llama la atención, que al contrario ni te ríes ni haces nada, lo que empieza a pasar es que empiezan a dejarte de hablar. Pero aparte empiezan a vituperarte. ¿Sabes que la palabra vituperio significa criticarte? Te empiezan a criticar y empiezan a decirte, muy santito. Pero bien que hacías esto y bien que hacías lo otro y bien que te fuiste allá y bien. Y sí, tú puedes decirle, fíjate que sí, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y las cosas viejas, y ahora, amén. Y esa es la manera en que yo puedo decir, yo soy una nueva criatura en Cristo. Y si antes me reía de lo que tú decías, ahora me da dolor de lo que tú dices. Y si antes festejaba tus chistes colorados, ahora me da tristeza saber en dónde andas. Bueno, el que tú seas de esa manera, vas a recibir padecimiento como cristiano. Te van a criticar, se van a burlar de ti, no te van a llamar. Si antes te invitaban, ya no te van a invitar. Y cuando no te inviten, que no te duela. Pero si te invitan, pídele a Dios que te conceda la gracia para que des testimonio ahí donde te invitan. Acuérdate que lo único que no tenemos que ser es del mundo. Por eso dice el Señor Jesucristo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es lo que dice la palabra de Dios. No los quites del mundo, aunque no son del mundo.
Solo te pido que los guardes del mal. ¿Y sabes cómo nos guarda el Señor del mal? Nos guarda a través de la enseñanza. Nos guarda a través del discipulado, nos guarda a través de revelarnos su palabra, nos guarda a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía a toda verdad, que nos muestra que sí y que no. Y entonces es cuando tú y yo nos convertimos en genuinos cristianos. Hombres y mujeres, que no importa si vamos a padecer, porque lo estamos haciendo, el gozo que nos da haber exaltado el nombre de Jesucristo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pero que sea por el nombre de Jesús. ¿Ya se acuerda lo que significa bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz, significa dichoso. Entonces, si tú y yo somos vituperados por causa del nombre de Jesús, debemos sentirnos dichosos, alegres, contentos de poder haber pasado por ahí y engrandecer el nombre de Jesucristo. De no avergonzarnos del nombre de Jesús. Y eso es algo que el Señor Jesucristo empezó a decir en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. Cuando empezó a enseñar a sus discípulos algo que les enseñó, desde el principio les dijo, ustedes van a ser vituperados por mí, pero gócense, sean felices, porque lo hacen por causa de mi nombre. Eso mismo que recibieron los discípulos de Él fue lo que han estado transmitiendo para nosotros, y ahora nosotros lo transmitimos para los demás, para que la gente sepa que no se sienta incómoda porque padece como cristiano, sino que se goce sabiendo que puede compartir los sufrimientos del Señor Jesucristo. Vea lo que dice el libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos 16 y 17. Perdón, es Romanos 8. Romanos 8, perdón. Romanos 8, versos 16 y 17. Dice, la palabra de Dios dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos está diciendo muy claramente, hey, no les sorprenda. No sientan como que algo raro llegó. Lo que está llegando es parte de lo que son. Lo que está llegando es lo que ustedes representan y por lo cual los rechazan. Por eso son los sufrimientos. Entonces, lo que dice el apóstol Pedro, que el cristiano va a padecer por dos motivos, y el primer motivo lo acabamos de ver. Sufrimos como cristianos por los hombres, y eso está de los versículos del 12 al 16, eso habla. Pero la otra causa que la palabra de Dios nos habla acerca del padecimiento del cristiano es cuando padecemos como hijos. Cuando nuestro papá se da cuenta que hay situaciones en nuestras vidas que no andan bien. Cuando nuestro papá se da cuenta que hay que poner orden en alguna área de nuestras vidas y que de alguna manera el Señor nos las había estado mostrando por algunas situaciones y que nosotros hemos hecho caso omiso. Y entonces Dios emplea la disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Fíjese lo que dice el Señor. Versículo 16 de Primera de Pedro 4 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 17, y ahí empieza, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio empieza por la familia de Dios. El juicio empieza por los hijos de Dios. Y yo pregunto, ¿quiénes somos los hijos de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios, el juicio empieza por ti. Hay un dicho que en ocasiones escuchamos decir, ¿no? El buen juez por su casa empieza, ¿no?
Y entonces si hay un juicio ahorita en este momento, en este tiempo, es el juicio para la iglesia, para los hijos de Dios. Ese juicio en el cual estamos ahorita nos está preparando para cuando vayamos al juicio de las recompensas. Todos queremos la recompensa de Dios después, pero para que tú y yo podamos tener esa recompensa es necesario que primeramente pasemos por el juicio para que Dios esté ordenando nuestra vida. El Señor Jesús estableció que cuando Él venga por la iglesia, quiere una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Ahora, si hay alguien de nosotros que se ha manchado, ¿qué hace Dios para que se le quite la mancha? Lo mete en disciplina para que se quite la mancha. Es lo que hace Dios. Entonces hay muchos de nosotros que desafortunadamente todavía no hemos comprendido por qué Dios permite algunas cosas en nosotros. Y de repente nos sentimos incómodos donde estamos, incómodos de lo que pasa, incómodos de lo que nos dicen, incómodos y empezamos. Esa es rebeldía cuando deberíamos estar diciendo, no Señor, ¿por qué? Sino Señor, ¿para qué? A veces pensamos que todo lo que sufro es injusto. Pero es importante que el día de hoy, a partir del día de hoy, doblando las rodillas y tú le digas a Dios, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? Y entonces el Espíritu de Dios te va a revelar y está permitiendo, pues para que pongas orden, para que sepas vivir bajo autoridad, para que sepas respetar y empieza a mostrarnos el Señor. Y entonces ahora sí, Señor. ¿Y sabes cuándo Dios te saca de ahí? Cuando aprendiste la lección. Cuando le dices, ahora sí, Señor, ya lo aprendí. Pero en ocasiones Dios permite algunas cosas que nos son difíciles. Yo recuerdo que mi hijo Paco estaba bebé y empezaba a caminar. Y en tiempo de invierno pusimos un calentador en la sala y entonces yo quería poner alrededor del calentador sillas y cosas para que el niño no llegara hasta el calentador. Y a veces como papás así estamos con nuestros hijos que están pasando por un proceso, se los queremos evitar. Y se los queremos evitar y no dejamos que la disciplina llegue a sus vidas. Entonces, pues me dijeron que no pusiera nada, que lo dejara. Dije, no, pero se va a quemar. Y me dijeron, nada más una vez. Nada más una vez. Me dolía a mí saber que se podía quemar. Pero le doy gracias a Dios que fui obediente. Dígale a Dios, quiero ser obediente. Amén. Entonces, pues sí, dicho y hecho, se vino el niño con su andadorcito y lo primero que trató de hacer es ponerle la mano al calentador. ¿Se quemó? Sí. ¿Mucho? No, gracias a Dios, porque inmediatamente tenemos algo que se llama reflejo. Como cristianos, ese reflejo lo tenemos. Es un reflejo que Dios nos ha provisto para que cuando estamos en donde se quema, inmediatamente nos quitemos. Inmediatamente nos salgamos. Inmediatamente dejemos de escuchar. Inmediatamente dejemos de ver. Porque ese es un reflejo que Dios ha puesto en todos los cristianos. Bueno, el niño llegó y puso su mano. Y al momento que la puso, inmediatamente la quitó, pero ya sintió el calor fuerte y empezó a llorar y llorar. Y a mí me dolió muchísimo. Pero les digo una cosa, a partir de ese día el niño no se acercaba ni a 2 metros del calentador. Andaba en su andaderita y cuando veía prendido el calentadorcito inmediatamente hacía esto. Si como hijos de Dios aprendemos, si como hijos de Dios tenemos ese reflejo de parte del Espíritu de Dios, les aseguro que lo aprenderíamos de tal manera que cuando veamos que es algo que nos aparta de la gracia de Dios, que es algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, que es algo que no honra a Dios, inmediatamente le daríamos la espalda. Pero necesitamos ser discípulos verdaderos, porque un discípulo verdadero es el que tiene ese reflejo, por la enseñanza que ha recibido y por la gracia del Espíritu Santo. Pero si no somos discípulos verdaderos, entonces ustedes y yo vamos a seguir. Hay un problema en el paciente diabético que se llama neuropatía. Y esa neuropatía desafortunadamente hace que los diabéticos no lleguen a sentir.
Y ellos pueden poner la mano en agua hirviendo y no sienten que se les está chicharrando. Porque los nervios se dañaron, están dañados esos nervios y ya no reciben las sensaciones de calor, de dolor, de ardor. Y muchos diabéticos desafortunadamente han tenido terribles accidentes en sus pies porque no sintieron que un clavo se les metió, porque no sintieron que pisaron un vidrio o porque no sintieron que metieron los pies en agua hirviendo. Desafortunadamente, cuando nosotros no caminamos de acuerdo a esa voluntad de Dios, cuando nosotros desafortunadamente no somos unos discípulos verdaderos del Señor Jesucristo, tenemos una neuropatía espiritual. Y entonces nos sentimos, estamos ahí en el mugrero, estamos en el lodo, estamos en lo que no es de Dios y no sentimos, no nos damos cuenta, porque tenemos una neuropatía espiritual. Y no es hasta que no se restablece el nervio, hasta que no vuelve la vida al nervio, cuando la gente tiene, ay, está caliente, pero si antes no te dabas cuenta, bueno, pues ahora sí me doy. Eso sucede cuando nosotros, como verdaderos discípulos del Señor, nos enfrentamos a las situaciones, entonces sabemos que eso no es de Dios. Pero cuando hay una neuropatía espiritual, entonces viene la disciplina de Dios. Y entonces Dios necesita disciplinarnos para que volvamos al orden. Así tiene que entrar el nervio entra en la disciplina, y para que el nervio entre en la disciplina entonces hay que inyectarlo, hay que darle medicamentos, hay que darle cosas, y padece la gente, ¿pero qué? Pues será necesario para poder salir de ahí. Amado, la disciplina de Dios es importante que le ponga atención. Voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿En qué te está disciplinando Dios? No me lo digas, pero voltea y empieza a meditar y empieza a voltear y ver tu vida. ¿En qué te das cuenta que te están disciplinando? Ahora, si tú te das cuenta que te están disciplinando, no te resistas, no seas rebelde. Libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versos del 4 al 6. Mira lo que equivale a que Dios esté disciplinando y que nosotros nos estemos resistiendo. A que Dios discipline y yo me rebele. A que Dios me discipline y no le haga caso. Fíjate lo que va a pasar. Versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios hace distinción, amados. Dios distingue a los que son de Él y a los que no son de Él. Dios distingue a los que le hacen caso y a los que no le hacen caso. Dios distingue al que está dispuesto a pasar por disciplina y a aquel que se está rebelando a la disciplina. Entonces lo que hace Dios, cuando tú estás dispuesto, cuando tú estás totalmente de acuerdo, aunque es dolorosa la disciplina, pero le dices al Señor: gracias Dios por estarme disciplinando. Entonces dice el Señor: ve y primeramente ponles una señal a los que están clamando. Que muchas veces clamas y les dices: Señor, no lo entiendo, pero aquí estoy. No sé para qué, Señor, pero tú sigue adelante, Señor. Esos son los que claman. Y esos que estaban clamando, dice el Señor: ponles una señal. Versículo 5 dijo: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Y luego empieza: mata a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. ¿Hasta cuándo? Hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Fíjese qué amor nos tiene Dios. Vea de qué manera tan especial Dios tiene cuidado por sus hijos. Vea de qué manera tan especial Dios se encarga de guardar a aquellos que estamos clamando para que Dios nos permita la gracia de poder vivir de acuerdo a su voluntad.
Vea cómo Dios nos guarda cuando se da cuenta que en medio de la disciplina, en lugar de estarle diciendo, ¿y a mí por qué? ¿Y por qué al otro no? ¿Y por qué? Sino que calladamente empezamos a glorificar su nombre, Dios es capaz de guardarnos. Y por eso dice el Señor, a los que están sellados no te les acerques. Y luego dice la palabra de Dios, dice, y comenzaréis por mi santuario, ahí donde viene primero el juicio empieza, por la casa. Dice, y comenzaréis por mi santuario, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de él en el templo. Ahí empezó. Antes de empezar con los demás, primero empezó con los que estaban en el templo. Antes de empezar con los demás, primero Dios empieza con los que estamos en su gloria. A los que estamos, en la iglesia, a los que somos miembros de la iglesia, a los que somos sus hijos, ahí empieza. La pregunta para mí y para ti sería el día de hoy, ¿cómo la quieres? ¿Con señal o sin señal? Pregunto, ¿cómo la quiere? ¿Con señal o sin señal? A los que pusieron señal era porque estaban clamando. Estaban dándose cuenta que las cosas no estaban bien y que es probable que ellos dijeran, ni yo tampoco estoy bien. Pero quiero poner orden. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero estar conforme a tus propósitos. Señor, no importa que me disciplines. Prefiero la disciplina, Señor, a que venga el momento en donde ya no hay remedio. Hebreos capítulo 12. Versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo quiero decirte que la disciplina no es propiamente un castigo, un azote, la disciplina es enseñanza. Lo que hace Dios es enseñar primero. Pero si con la enseñanza no fue suficiente, pues entonces viene el azote. La pregunta es, ya les dije que qué queremos, con sello o sin sello, ¿verdad? Ahora la siguiente es, ¿con disciplina o con azote? Usted escoja. ¿Lo ama Dios o no lo ama? ¿Dios quiere lo mejor o no quiere lo mejor? Dígale a Dios en este momento conmigo, Señor, si algo he levantado en el camino que es escoria, que no te honra, que no te agrada, permíteme entrar en disciplina. Amén. Es preferible la disciplina, porque a través de ella usted y yo vamos a llegar al lugar donde Dios ha preparado para que usted y yo estemos. Con esto terminamos. Dice el versículo 18, bueno, en el 19 ya sabemos que dice que empieza con la disciplina, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Vimos muy claramente el mensaje con Ezequiel, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje? 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amado, no quiero que se quede con la idea de que cuando tú vives como justo, tengas dificultad para salvarte. No dice eso el versículo. Dice que las dificultades nos ayudan a la salvación. Eso sí. Entonces, cuando entramos en dificultad, esas ayudan a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque van poniendo orden en nuestra vida. Pero no que el justo no pueda salvarse o que tenga en peligro su salvación. Pues dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén.
Entonces, si Jesús ya lo justificó y usted está viviendo en este propósito, usted no tiene ningún problema. De hecho, yo lo invito a que vaya al libro de Salmos, para terminar. Salmos 34, el versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Y dice la palabra de Dios, dice, muchas. ¿Cuántas dice? Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Hoy quiero decirle que usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, si verdaderamente estamos en el discípulo, siendo discípulos, podemos tener una vida genuina como cristianos. Y si tenemos una vida genuina como cristiano, aunque vengan esos padecimientos y esas cosas difíciles a nuestra vida, en todas ellas Dios se encargará de ayudarnos a salir adelante. Porque es un Dios amoroso, es un Dios fiel. Amén. Póngase de pie. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No me lo digas a mí, pero tómate un momento para ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. Y busca muy dentro de ti en este momento y dile al Espíritu de Dios que mora en ti, que si lo que estás padeciendo, lo estás padeciendo por la voluntad de Dios. Si lo estás padeciendo conforme a la voluntad de Dios, entonces hay un gran propósito en ese padecimiento. Hay algo especial que Dios permite para tu madurez, para tu edificación, para tu crecimiento. Pero también para estar preparados para cosas que vienen posteriormente. ¿Te recuerdas que lo dijimos? Dios no nos da cargas mayores de las que podamos soportar. Dios empieza preparando nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, para que cuando veamos que las cosas se vienen grandes y difíciles, tú y yo podamos mantenernos fieles y firmes delante de Dios. Que no exista nada ni nadie que pueda movernos del lugar donde Dios nos ha puesto. Que ninguna dificultad ni ningún problema sea capaz de hacer que te hagas a un lado de aquello a donde has sido llamado para la gloria de Dios. Por eso es importante que sepamos, si estoy pasando por alguna situación difícil, no le diga a Dios por qué. Pregúntale, ¿para qué? Los que vivimos en eso, los que estamos ahí, podemos decir como el Salmo 25 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Pasando por los problemas y las dificultades, inmediatamente levanta tu alma hacia Él. ¿Sabes por qué el alma? Porque del alma salen las emociones. Y cuando tu alma está en la presencia de Dios, tus emociones son conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y luego dice: no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Dios no va a permitir que tú seas avergonzado, amado, cuando tu confianza está puesta delante de Él, porque Él se encarga de ti todo el tiempo. Dale gracias a Dios en tu vida. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Y ponte de acuerdo con el Espíritu Santo y empieza a decirle: gracias Dios Padre, gracias Señor, porque sé ahora que los padecimientos como cristianos son algo que viene a mi vida, Señor, y que tú permites, y en lo cual yo debo gozarme, porque soy un propósito de tu voluntad. Dale gracias a Dios. Si hasta hoy has sido una persona, un hermano rebelde con su discipulado, si has sido de los que con facilidad lo han abandonado, que no se conecta con el discipulado, debes de tomar en cuenta de que estás en desobediencia. Y entonces en la desobediencia viene la disciplina. ¿Y para qué te esperas que Dios tenga que disciplinarte si ya te estamos diciendo continuamente
que no debes dejar de discipularte, que debes de estar atento a la enseñanza, que Dios ha puesto en la congregación maestros para discipularte y que tú y yo podamos llegar a ser genuinos cristianos. Dios no bendice la desobediencia, jamás va a bendecir la desobediencia. Así es que si hay alguien que no tenga discipulado, lo invito el día de hoy, venga y díganos, yo quiero. Pero aquellos que tienen discipulado y no se conectan, recuerde, debe empezar a ser obediente si usted y yo queremos gozarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias, Señor, por la disciplina. Gracias por los momentos difíciles en nuestras vidas que nos ayudan a crecer, a madurar, mi Señor, y a ir siendo cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta congregación. Por aquellos que nos están viendo a través de estos medios, Señor. Que hoy dispongamos nuestras vidas a ser verdaderos discípulos para que cuando padezcamos como genuinos cristianos nos gocemos, mi Señor, en medio de todas esas situaciones. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado eres. Gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Le damos gracias a Dios en esta tarde por su palabra. ¿Habrá alguien que vino por primera vez el día de hoy? Si usted vino por primera vez el día de hoy, levante su mano. Queremos saber que nos visita. Gloria a Dios. Allá tenemos 3 personas que nos visitan por primera vez y le damos gracias a Dios por sus vidas. Levante su mano, por favor, un momentito. Gracias, hermanos. Le van a pasar a dejar un folleto ahí, que nos hagan el favor de llenarlo. Le damos gracias a Dios porque nos acompañaron el día de hoy. Acuérdese que el tiempo es corto, que lo que tenemos que hacer es disfrutar a nuestra familia. Dígale que los ama, dígale que los perdona, dígale que los necesita. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Nos pedimos la alabanza.